Hola, buenas noches. El día de hoy voy a presentar la clase 21 de la absorción desde cero con el tema de la resolución del problema anterior, del problema de la clase 20, la línea de reparto y la velocidad de inundación. La línea de reparto del ejercicio anterior, al ser una absorción, se graficará la curva de equilibrio en función de Y1, ya que nos referimos al gas. Además de graficar la línea de operación mínima y las líneas de reparto. ¿Y qué son las líneas de reparto? Son las líneas que van desde la línea de equilibrio hasta la línea de operación. Las líneas de reparto tienen como pendiente la relación de las K individuales, además de que hay dos líneas de reparto principales, la del domo y de la base. En las líneas de reparto del ejercicio anterior, estos son los datos que fueron calculados para la posterior curva de equilibrio. En esta parte podemos ver los datos de la línea de operación mínima, la pendiente, el tamaño de paso, pero también podemos ver aquí que está la línea de reparto en base y domo. Estos datos ya los tenemos, ya están obtenidos anteriormente, sin embargo aquí están los datos anteriores que fueron calculados, que son las concentraciones de interfase. XI1 y YI1, que los puse de esta manera, que son los datos que ya fueron calculados. Y aquí podemos ver la ecuación de equilibrio que fue del ejercicio anterior. Y esta parte de la derecha, son los datos calculados para la curva de equilibrio. Y aquí podemos ver la curva de equilibrio que es en color naranja, la línea de operación mínima y también la línea de operación. Y esta es la línea de reparto. Esta es la línea de reparto, donde podemos ver que está X ahí, la concentración de interfase en X y también la concentración de interfase en Y. Y podemos ver que también está en la línea de operación con XI1 y YI1. Y también aquí está XI1 máxima. Sin embargo, esta es nuestra línea de reparto, la que está en café. Y como se menciona, se puede medir en escuadras las demás líneas de reparto. Esta tiene la misma pendiente, por lo que van a seguir esta parte, van a seguir a las líneas de operación y a la curva de equilibrio. Van a ir formándose. Sin embargo, esta es la línea de reparto para la base y el domo. Y bueno, este ejercicio es de este video con respecto a la velocidad de inundación. Dice, una columna de 8 metros y 1 metro de diámetro se utiliza de acuerdo a los siguientes datos del proceso. Se requiere separar el dióxido de carbono en una solución acuosa con hidróxido de sodio al 3% en peso utilizando aire libre de dióxido de carbono. El proceso se lleva a cabo a 1.3 atmósferas y 45 grados centígrados. La mezcla líquida se alimenta con una concentración del 8% masa. La velocidad de inundación de la fase líquida es de 3.722 metros sobre minuto. Ese va a ser nuestro nuevo dato para este problema. Trabajando al 65 también de la inundación. Se sabe que la ecuación de equilibrio en relación mol está dada por esta ecuación de equilibrio. Y en la fase gaseosa a la salida se tiene que la presión parcial es de 11.1464 psias de dióxido de azufre. Los pesos moleculares son los siguientes: 29 para el aire, 64 para el dióxido de azufre y 18 para el agua y 40 para el hidróxido de sodio. El líquido domina la transferencia al oponer 3/4 partes de la resistencia total. Y la densidad de la fase líquida puede considerarse con 0.95 gramos sobre centímetro cúbico. Y estas son las consideraciones, son los incisos que tenemos que solucionar.
La altura de una unidad de transferencia de masa global en metros, utilizando las expresiones unidades en relación mol para el líquido, además del exceso de aire utilizando respecto al mínimo y porcentaje del dióxido de carbono que se separa en la columna. También el coeficiente de transferencia de materia global volumétrico promedio en gradiente de fracción masa de la fase gas, además de que también la velocidad mínima de operación en la fase gas en metros sobre segundos y kilogramos de dióxido de carbono que se separan por cada metro cúbico de la fase gaseosa alimentada. Estos son los datos que se recabaron del problema de ahorita, donde podemos ver la altura, el diámetro, la temperatura, la presión, la ecuación de equilibrio. Entendemos que entra el aire puro, pero que también sale esta presión parcial, la concentración del dióxido de azufre, de sodio. También aquí está los nuevos datos, la velocidad de inundación y el factor de inundación, además de la resistencia del líquido que, como mencionamos, se opone a 3/4 partes de la resistencia total. Y aquí está la densidad del líquido y también esta es nuestra concentración másica del líquido. Entonces, procedemos a resolver el primer inciso, donde nos pide una unidad de transferencia de masa global, o sea, el AUTG. Y bueno, aquí dice que consideremos que usamos las expresiones en unidades de relación mol para el líquido. Entonces, como es en relación, sabemos que también ocupamos los inertes, por lo tanto va a ser LS por la sección transversal, el área, por el coeficiente medio, y aquí están nuestras las unidades en relación mol. Y como sabemos, necesitamos AUTG, por lo tanto vamos a despejar de esta ecuación AUTG. Necesitamos Z y NUTG. NUTG sabemos que es esta parte, y Z ya la tenemos, que ya se nos dio, que es de 8 metros. Ahora, con la conversión de concentraciones, pasamos de libramol a kilomol, y sabemos que de esta ecuación necesitamos X a 2 para posteriormente obtener las relaciones. Sin embargo, de másico lo primero tenemos que pasar a molar. Entonces, despejando X a 2 de esta ecuación, nos queda de esta manera. Ahora podemos obtener X a 2 másica de 0.6736 y pasándola a mol de 0.3713. Y bueno, necesitamos, como vieron en la ecuación, para UTG necesitamos el S, entonces necesitamos calcular también su peso molecular. Ocupamos la concentración, el dióxido de azufre por el peso molecular y de la concentración del agua por su peso molecular. Sin embargo, no tenemos la fracción mol del hidróxido de sodio. Lo calculamos y nos da de 0.01373. Y para obtener el peso molecular, lo que hacemos es sustituir esos datos, el nuevo dato con los pesos moleculares, dándonos un valor de peso molecular de 18.302. La conversión de concentraciones. Como ya obtuvimos esta, vamos a obtener para X a 1 y procedemos a obtener las relaciones para X a 2 y para X a 1. Ahora para las concentraciones en Y. Sabemos que como mencioné, es 0 la primera, ya que el gas entra en puro, el aire, perdón. Y para obtener Y a 2, con la ley de Dalton, podemos, con esa ecuación con esa presión parcial, podemos obtener Y a 2, dándonos de 1.4009. Y ahora para X a 2
de equilibrio y xa1, con la ecuación de equilibrio podemos obtenerlas. xa1 de equilibrio nos da 0, ya que y1 es 0. Y ahora para xa2 sustituimos el valor que nos dio en y2 en 3.5, dándonos un valor de 0.4. Ahora despejamos todas las relaciones que ya tenemos para obtener NUTG y sustituimos el valor de Z, dándonos una AUTG de 1.1506 metros. Ahora nos piden obtener el coeficiente, y para esto, para obtener un coeficiente siempre necesitamos el AUTG en esta parte, y lo que hacemos es despejar el coeficiente promedio, dándonos este resultado. Sin embargo, no tenemos este gasto y no tenemos esta sección transversal. Ahora, para obtener ALS, podemos considerar esta velocidad de inundación y factor de inundación, por lo que voy a explicarles esta parte. Para el cálculo del ALS puede ser una parte de balance de agotamiento. Sin embargo, nos faltan estos dos gastos, pero tenemos un dato clave: la velocidad de inundación y el factor de inundación. Al tener gastos podemos contemplar el porcentaje de inundación. Se considera que la columna está inundada cuando todo el espacio vacío en el empaque se ha llenado con el líquido y el líquido se ha arrastrado de vuelta hacia arriba de la columna. La mayoría de las torres empacadas superan de 60 al 70% de la velocidad de inundación del gas. Este 60-70% es lo recomendado para el factor de inundación y para la velocidad, para que no haya una inundación, como menciona acá, de que el espacio vacío en el empaque se llena de líquido y el líquido es arrastrado de vuelta hacia arriba de la columna. Es lo que no queremos, por eso no debe exceder de este porcentaje. Si excede, tenemos el riesgo de que se pueda inundar la columna. Hay dos maneras para obtener, para que se inunde una columna. Primero está las gotitas que bajan del aspersor. Es posible que lleguen a aumentar y ya no salir de este lado, sino que salen a la entrada del gas, lo cual ese ya es una grave inundación. Otra es que entre gas y en lugar de que las gotitas caigan por acción de la gravedad, estas van a subir por exceso de gas, exceso de esta entrada de gas, y lo que va a hacer es salir del gas, en la salida del gas. Y como mencionaba aquí, que el empaque se ha llenado y el líquido se ha arrastrado de vuelta hacia arriba de la columna, o sea, la salida del gas. Y bueno, en el factor de inundación lo podemos relacionar matemáticamente de la siguiente manera, en función de una magnitud de inundación y una de operación. Estas son las magnitudes. Estas pueden ser gasto, velocidad o una masa velocidad, entre otros. Donde W es una condición, una magnitud máxima, y FI es el porcentaje de la inundación. Analizamos el caso de la velocidad de inundación del gas, donde es la velocidad de inundación del gas por el factor, dándonos un total o dándonos una velocidad de gasto de operación. Y para obtener la velocidad de operación, en agotamiento se obtiene de esta manera y en absorción se obtiene de esta manera, donde está 2 y 1, porque 2 es en el domo y 1 es en la base, por eso. Y lo mismo para el líquido, VL2 para el agotamiento y VL1 para la absorción. Las consideraciones: si te dan una magnitud de inundación y el factor de inundación, lo que puedes calcular es la magnitud de operación correspondiente a la operación. En este ejemplo podemos ver la absorción. Se sabe que la velocidad de inundación de la fase de gas es de 1.572 metros sobre segundo
y la velocidad trabaja al 65% de inundación. ¿Qué velocidad podemos calcular? Pues la velocidad de gasto de operación. Sin embargo, esta es una absorción, por lo que debe ir el 1. La segunda consideración es, si te piden calcular el porcentaje de inundación, debemos observar qué magnitud de inundación te dan como dato y calcular la magnitud de operación correspondiente. En el agotamiento, se sabe que la velocidad de inundación de la fase líquida es de 0.2 metros sobre segundo, mientras que la velocidad de operación del líquido es de 1.7. ¿Qué incógnita debes calcular? Pues el factor de inundación. Nos están dando las dos velocidades de inundación y de operación. ¿Qué incógnita necesitamos? El factor de inundación. Como 3, la consideración 3. Cuando se debe de calcular una magnitud de inundación y se tiene que realizar con el factor de inundación y la respectiva magnitud de operación. En este caso, el agotamiento, para obtener una masa velocidad, se sabe que la velocidad de operación de la fase líquida es de 14.000 kilogramos sobre hora metro cuadrado y se sabe que la columna trabaja el 70% de la inundación. Aquí está, vemos reflejado el 70% de inundación y la velocidad de operación. Que queremos la velocidad de inundación. Y bueno, para obtener el coeficiente de transferencia de masa global volumétrico promedio en gradiente en fracción masa de la fase gas, igualamos las velocidades de transferencia de masa global, las KY, las KX, este valor ya lo tenemos nosotros. Y sustituimos los valores de las delta. Este va del equilibrio, que es el gas, al líquido. Y de esta manera, va de manera contraria, pero en esta forma, ya que como es el gas, es una dirección contraria. Por lo tanto, nuestra calle A, ya despejándola, pasando esto dividiendo, queda de esta manera. Ahora que necesitamos los de equilibrio. Ya 1 del equilibrio es igual a 3 por x a 1 del equilibrio, 3.5, no 3, nos dándonos un valor de 0.08701 y de y a 1, 0.08005. Despejando, sustituyendo toda esta parte, nos da un valor de 663.5826. Y ahora, para la velocidad mínima de operación de la fase gas, creo que me salté una parte. Aquí, miren, aquí me salté. Para obtener la KX, el coeficiente, el que ya estaba calculado, lo tenemos que calcular. Entonces, esta parte se obtiene, pero necesitamos el S. Entonces, lo vamos a obtener como mencioné, con la velocidad de inundación y el factor de inundación. Estos multiplicados nos van a dar la velocidad de operación como es agotamiento en el domo. Ya multiplicándonos y quitando los minutos que nos queden horas, este es el factor de inundación del 65% de 145.158. Esa es nuestra velocidad de operación en la columna. Y para el gasto volumétrico necesitamos el área, la sección transversal, dándonos 0.7854. El gasto volumétrico multiplicando esta parte por esta parte nos da un valor de 114.0068. Y para obtener L2 a través de la densidad lo despejamos y obtenemos L2 másico, dándonos un valor de 108.306.46. Entonces, sabemos que L2 es igual a Ls por 1 menos x a 2 másica. Entonces despejamos el S de esta ecuación, dándonos un valor de 35.000
340 kilogramos sobre hora. Y para obtener LS, esta sería esta ecuación, LS sobre el peso molecular de LS, que nos da un valor de 1930.9478. Y ya de esa manera ya obtenemos LS y ya tenemos nuestra sección transversal. Entonces lo sustituimos todo, dándonos un valor de 2136.7596. Ese es nuestro valor de nuestra calle, digo KX. Entonces lo sustituimos acá, porque ya tenemos nuestra KX y sustituimos nuestras relaciones, dándonos un valor de 663.5826. Y ahora sí, la velocidad mínima de operación. Esta se puede obtener con GS, con el gasto volumétrico, que es igual a G1 por RT sobre P. En esta parte, para obtener GS, podemos sustituirlo. Ya tenemos todos estos datos, dándonos un valor de 780.296 para GS, para el inerte. Y para el volumen de GB1, despejamos también ya nuestros datos que ya tenemos, los 780, la R, la temperatura en Kelvin y las atmósferas, dándonos un valor de 15.668.4683. Y ahora, para obtener la velocidad mínima que se nos está pidiendo, despejamos de esta ecuación la velocidad mínima y sustituimos los valores, dándonos un valor de 5.5416, que se mencionaba que era pequeño, pero como es una velocidad mínima es entendible. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención, espero haberme dado a entender y que pasen muy buena noche.